En Capital Radio, Metaempresas, con Andrés Arenas. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a tu programa Metaempresas Incorporated. Aquí estaremos la próxima media hora conversando temas interesantes. Y hoy, como es costumbre en el programa, tengo a un invitado muy especial. Nos conectamos con la magia de la radio en directo, y para los que nos veáis en el video podcast de nuestra querida Capital Radio en la sección de podcast de Metaempresas, pues vais a ver que estoy conectado online porque Álvaro Ruiz López, que es mi invitado hoy, también está conectado en vivo desde algún lugar del país. Álvaro es director de exportación en la empresa Pago de los Capellanes, candidato a Mastermind con un diploma del nivel 4. Aparte, ha trabajado en Bodegas Alvear y es fundador de una importadora en Londres, viticultor con su proyecto propio en la Sierra de Gredos. Lo cierto es que Álvaro es una de las voces más formadas y estratégicas del sector en España. Y así, bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Qué bien. Bueno, a ver, a mí me gustaría de repente, porque Álvaro, tienes un perfil que es importantísimo y me gustaría quizás que nos dieras, porque Capital Radio es una radio que llega a muchos empresarios, a muchas empresas de todo tipo, y quizás sería con esa visión que tienes, ¿cuál consideras que es el mayor error de cálculo que cometen las empresas españolas cuando salen al mundo? Bueno, yo creo que un poco lo que nos pasa a todos, y yo llevo efectivamente, como has dicho, he empezado bastantes cosas y he empezado empresas desde muy pronto. Yo creo que el mayor error de cálculo de casi todo el mundo es no tener una estrategia clara. Es pensar que lo que ellos creen va a funcionar sin ningún problema. Y que, dado que ellos han identificado una necesidad de un hueco en el mercado, o una necesidad de trabajo, una necesidad de servicios, que todo el mundo lo va a pensar en todas partes sin ningún tipo de adaptación. Para nosotros en el mundo del vino, nosotros quizá estamos un poco más expuestos a ese tipo de adaptación. Hay perfiles de gustos diferentes en todas partes, y hay que ser muy humilde y hay que ver un poco si la necesidad que tú has identificado en tu entorno está también, se corresponde con las necesidades de cuando sales a hacer una exportación. Justo precisamente, Álvaro, hablas de cambios, de adaptación, y con tanto que se habla ahora de que, por ejemplo, en el sector de los vinos, menos consumo de alcohol, más sostenibilidad, nuevos formatos. ¿Cómo crees que una empresa en el sector vinícola puede detectar esos cambios en el consumidor, o si son quizás modas pasajeras y tendría que adaptarse o no? ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, como te decía antes, creo que la manera de afrontarlo es con mucha humildad, con un análisis de datos muy, muy exhaustivo y no quedándose en lo superficial. Efectivamente, estamos viendo que en los últimos años el consumo de vino, desde el punto de desde el punto de vista de las ventas de vino, está descendiendo, pero eso no significa que la gente consuma menos alcohol en general, sino que se están moviendo a otras categorías. Hay muchos jóvenes que están yendo a bebidas, lo que se llaman RTDs, Ready to Drink, y a lo mejor se toman unos cócteles que son más baratos de lo que nosotros hemos puesto como precio de entrada o como número de entrada en el vino. Ahí hay que hacer el análisis, hay que hacer un análisis mucho más complejo de decir, nosotros podemos llegar a ese mercado, qué es lo que ha pasado, la nueva generación que tiene que entrar en el mundo del vino, ¿la estamos perdiendo o tenemos maneras de adaptarnos a ellas? Creo que no es una cuestión pasajera, es una cuestión que va a seguir aquí, y el mundo cada vez es más complejo, cada vez no todo el mundo bebe lo mismo que bebía antes, sino que cada vez entendemos que hay gente que tiene otras inquietudes. Entonces, si como empresa necesitamos adaptarnos a otras inquietudes, quizás sea momento de tener otros productos o realmente enfocarnos muchísimo en uno de ellos y
potenciar ese sector o ese nicho. Estamos conversando con Álvaro Ruiz López, que es, aparte de candidato a Master Wine, que eso es ya palabras mayores, es el director de exportación de una marca de una de las bodegas más respetadas de Ribera del Duero. Estamos hablando de Pago de los Capellanes. Y en este caso, Álvaro, me gustaría que me comentaras si con una marca tan reconocida el trabajo es más fácil o tienes más bien más presión, ¿no? ¿Sabes? Para justificar el valor o se vuelve más exigente el mercado. Cuéntanos un poco tu experiencia con esta respetadísima bodega de Ribera del Duero. Bueno, es un poco tienes las dos vertientes. Efectivamente tenemos una marca muy sólida, una marca trabajada durante muchos años de una manera súper profesional y súper dedicada. La familia Rodero y ella han hecho un trabajo durante más de 30 años increíble, impecable. Entonces, efectivamente, lo que es un gusto trabajar con una marca como esta y llegar con un perfil tan sólido a los mercados internacionales, en los que pues podemos ver un mercado como el mercado latinoamericano, en general caribeño, centroamericano, donde hay muchísimo contacto con España, y gracias al contacto con España, nuestra marca sólida, pues nosotros tenemos una puerta de entrada, tenemos ya un nombre, un buen nombre hecho allí. Efectivamente, a partir de ahí viene la presión de justificar el valor, de justificar los precios de vinos premium, que es lo que somos, y la presión un poco de seguir el mismo trabajo que se ha estado haciendo durante años en España. Por otro lado, es lo que hablábamos al principio, hay que tener la humildad de saber que nuestra imagen, nuestra solidez en España y mercados latinoamericanos no la conocen en el Reino Unido, no la conocen en Estados Unidos. Hay que saber adaptarse, hay que explicar el valor, qué es lo que significamos nosotros para un mercado productor como es España, qué es lo que significa Ribera del Duero y Pago de Capellanes, que significa una cosa también, un espectro más premium de nuestra denominación de origen. La clave es esa, la clave es trabajar, flexibilizar, intentar conocernos a nosotros mismos muy, muy bien y identificar los valores necesarios para transmitir. ¿Crees que entonces el éxito podría radicar en volumen o quizás más producción limitada con esa identidad de origen bien marcada? ¿Cuál de las dos? Claramente, desde mi punto de vista, la identidad es lo más importante. Sobre todo porque el volumen puede estar sujeto a oscilaciones del mercado. Cuando tienes una identidad muy clara, tus acuerdos internacionales siempre van a ser mucho más sólidos. Tú vas a ser capaz de tener una cercanía con tu comprador y con el consumidor final, a base de, lógicamente, de tiempo y de contacto y de confianza. Cuando utilizas estrategias de volumen que no se sujetan en la transmisión de valor real, sino que vas a unos precios bajos simplemente por tener un mayor volumen de ventas general, estás sujeto a que otra persona venga y digamos que destroce tu relación o lo que has intentado crear. Con una relación de confianza y con un mercado de valor no sucede de la manera tan brusca. Álvaro, quiero tomar algo de la introducción que tiene que ver con tu candidatura a Master Wine. Y obviamente cualquiera que nos escuche sabe que el que sabe de vinos, valga la redundancia, sabe de tierra, de clima, de factores, digamos, geográficos, ¿no? Y de repente arrancas tu propio proyecto, ¿no? Y eso me llama la atención porque te has ido a la Sierra de Gredos. ¿Qué viste allí frente a otras zonas quizás más cómodas, más consolidadas en el sector vinícola? Te has ido hasta la Sierra de Gredos. ¿Por qué?
Bueno, pues por identidad, justo lo que llevamos hablando. Yo soy de Madrid, la Sierra de Gredos está muy cerquita y es, digamos, el respiro de la ciudad de Madrid es la Sierra de Gredos. Gredos, Guadarrama, Somosierra, es lo que nosotros siempre vemos como el momento de paz. Y, hay una serie de... Siempre ha habido vino, siempre se ha hecho vino en Gredos, se han hecho unos vinos diferentes, pero hay un movimiento súper interesante en Gredos de pequeñas producciones, de pequeños productores que están intentando recuperar la zona como zona de altísima calidad. Hay grandes ejemplos, desde vinos naturales y de baja intervención, como hacen algunos, a vinos super premium, como Amicé y otros vinos como Soto Malrique, por ejemplo. Para mí es muy importante lo que decíamos antes, ¿no? La identidad del territorio, ver por qué las cosas funcionan, y al final las cosas funcionan siempre porque las uvas están adaptadas a un territorio muy viejo, muy antiguo, muy compatible. Y eso es un poco lo que sentí yo. De todas maneras, el proyecto que tengo es un proyecto familiar que estamos empezando, que primero yo tengo que aprender, por mucho que hayamos aprendido en los libros, por mucho que hayamos hecho el diploma, por mucho que estemos en el proceso del Master of Wine. Tú tienes primero que ir allí, aprender de la gente de allí, preguntar qué viñas son mejores, cómo se hace esto, cuál es la tradición en la zona. Y eso estaba por aprender todavía para mí. Pero a ver, Álvaro, véndeme tu vino. ¿Qué puedo esperar Sí. de él si pruebo una copa de esa producción tan artesanal, tan familiar que estás haciendo en este momento? Bueno, nosotros lo que puedes esperar es pureza. Realmente lo que puedes esperar es transmisión del suelo, del territorio. Lo que yo intento es hacer una intervención absolutamente mínima, dedicar todos mis esfuerzos a la viña y luego hacer un vino que refleje el territorio. Muchos de los viticultores y de los enólogos actuales eh, hemos visto el esquema de Borgoña, de la pureza, de las elaboraciones muy similares todas entre sí, para que realmente lo único que cambie sea la expresión del suelo y de la tierra. Nosotros en Gredos tenemos muchísima suerte porque tenemos parcelitas pequeñas con suelos de granito que son muy transparentes y con uvas de garnacha que al final no son de tanto poder tánico, que un poco reflejan muy bien la naturaleza del suelo. Y bueno, ¿cómo estás haciendo el corcho de tus vinos? Porque es que hay toda una cultura, ¿no? Hay gente que todavía rechaza la botella de rosca, ¿no? O sea, y Sí, aparte, yo a veces he visto el corcho que unos son de plástico, otros son sí. realmente corcho, otros son como una aleación rara. Cuéntame un poco Sí, cuál es o ese incluso, proceso. incluso en Pago de los Tapallanas tenemos los tapones son de cristal en una de nuestras botellas de Valdeorras. Tenemos unos tapones de cristal con una pequeña cinta de plástico que hace un cierre completamente hermético. El tema de los corchos, en mi caso, yo sigo haciendo el tapón de corcho normal, porque he hecho una producción de 400 botellas y estoy haciendo una cosa muy, muy local. Entonces, al final, yo me adapto a lo que la bodega en la que trabajo, lo que tienen. El mundo de los cierres para las botellas de vino es interesantísimo, es interesantísimo. Los enólogos trabajan con los índices de transmisión de oxígeno, que son realmente lo que hace que el vino evolucione en la botella. Entonces, el cristal, pues nosotros ahí queremos que sea un cierre completamente hermético, que no haya una evolución real, porque queremos que el vino sea fresco. A mí mi vino de garnacha sí que necesita un poquito más de evolución y utilizo un corcho tradicional natural. Eh, Hay otra gente, efectivamente, que utiliza tapones de rosca. Los tapones de rosca son ideales. Los vinos premium y super premium de Australia o de Nueva Zelanda están tradicionalmente cerrados con tapones de rosca. Y en los supermercados o en las tiendas especializadas puedes ver vinos de 50, 60, 70, 100 euros
cerradas con tapones de rosca que para nosotros en el mercado tradicional, en el español, italiano o francés, no lo entendemos para nada o rompe la estética premium que esperamos. Pero son fantásticos, son un montón de opciones y ahora nosotros trabajamos pues intentando entender qué es lo que necesita nuestro vino, cómo queremos que llegue al consumidor y a partir de ahí pues metemos los datos y decimos, bueno, pues a este vino le viene mejor la rosca, a este vino le viene mejor, no sé qué. O a este vino tenemos que vender 150.000 botellas en el mercado nacional y el mercado nacional solamente quiere que... Hay una variable que a mí me gusta mucho del sector vinícola y es que entre vosotros hay un ambiente de cordialidad, de amistad, de camaradería, porque yo sé que podrías colaborar, digamos, con algún emprendedor que nos está escuchando el programa y dice, bueno, yo quisiera saber de Álvaro qué ha aprendido, qué debo tomar en cuenta, porque también me imagino que puedes asesorar a otros en este mundo de la producción de vino y eso es muy importante. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser como las reglas o los aprendizajes que debe tomar un nuevo emprendedor o un nuevo inversionista que quiere arrancar su propio proyecto de vinos y obviamente si es algo que tú puedes ayudar? Sí, por supuesto, encantado. A mí todo lo que he hecho hasta ahora me ha sido gracias a la ayuda de muchísimas personas. En el mundo del vino tienes que estar abierto a ser flexible, a escuchar con humildad y a que la gente te corrija. Todo lo que hacemos nosotros es llevar nuestra pequeña botellita de vino humildemente a otro que pensamos que sabemos que sabe más y que lleva más tiempo haciéndolo y que nos diga qué pasa aquí. Yo recuerdo a mi compañero Yves, por ejemplo, que es el dueño de una bodega en Requena, en la bodega de Moya, perdón. Y él es un enólogo fantástico, súper técnico. Y él, probando mi vino, dice, creo que te necesitas un poquito más de carga tánica en este punto porque a lo mejor la vuelta. Luisa Vedra, por ejemplo, un gran enólogo, dueño de bodega en el pueblo de Cenicientos, en Madrid, me ha dado todo prácticamente. O sea, a las puertas abiertas, me ha explicado cómo la garnacha reacciona con determinadas barricas, cómo es un poco excesivamente oxidativa en nuestra zona, cómo necesitamos vendimiar un poquito más tarde. En fin, al final es eso. La clave para mí en el mundo del vino es la humildad. Yo, de naturaleza, yo hice la carrera de traducción y en traducción nosotros nos poníamos siempre delante de la clase y decíamos, esta es mi traducción, ¿qué os parece? Y toda la clase te destrozaba todo lo que habías dicho, te decía, ¿por qué no has dicho esto o esto otro? Entonces, para mí la humildad y el escuchar a otros iguales, superiores o gente a la que tú estás intentando enseñar es clave. Siempre se dice, ¿no?, que el profesor de quien más aprende es de sus alumnos. Lo digo yo que soy profesor, así que te entiendo perfectamente. Fíjate que has hablado de tus clases, ¿no? Yo siempre promuevo lo que es el aprender como un escalón necesario en no solo el proceso profesional, sino también en escalar, ¿no? Como persona, ¿no? Y que de paso alguien que esté en constante preparación es muy difícil que caiga en paro, ¿no? Eso, las estadísticas lo muestran, ¿no? Entonces, digamos, desde ese punto de vista, y ya un poco para cerrar, dada tu formación, ¿hacia dónde crees que va el sector del vino en los próximos 10 años? Bueno, ahora mismo creo que va a haber una concentración importante. El negocio del vino y el mundo del vino tiene que asumir los cambios estructurales que está habiendo, la realidad actual de la bajada de poder adquisitivo de los consumidores. Y creo que tiene que darle una vuelta a toda su estrategia de comunicación. Creo que el mundo del vino
está tardando en asumir que hay una comunicación y ha habido unos excesos durante muchos años, tanto en vinos de poco valor añadido como en precios excesivamente altos para que la gente acceda a los niveles premium, que son los que hacen que nos enganchen los vinos, que nos emocionen. Entonces Pues creo que esa concentración al final tenemos que entenderla, tenemos que, lo que decíamos antes, ¿no? Analizarla con el 100% de los datos, no quedarnos solamente con un titular y a partir de ahí estructurar una respuesta para ello. Álvaro, ha sido un placer tenerte en el programa. Tu 30 segundos de despedida, si quieres hacer algo que se nos haya quedado en el tintero. No, yo agradeceros la oportunidad. Para nosotros en todo el mundo del vino es muy importante conectar y conectar con gente de otros sectores, también para aprender. Nosotros al final parece que todo lo que bebemos es vino y que toda la vida la dedicamos a lo que hay dentro de las botellas. Y es muy importante salir de ahí y ver otros mundos, de otros sistemas de marketing y de comunicación. Bueno, esperaremos muy pronto probar ese vino por aquí en los estudios de Capital Radio, que por ahí tengo a Javi pendiente, que es nuestro jefe de toda la parte Mandaremos de botellas, por supuesto. fabuloso. Pues un gran saludo. Nos vemos Muchas gracias. la próxima semana. Gracias. Adiós.